Desde un principio, el ELN fue una organización altamente ideológica, la cual combinaba la doctrina marxista-leninista con la teología de la liberación, un movimiento religioso inspirado por las luchas contra la desigualdad en América Latina. De hecho, algunos de sus miembros iniciales, como el cura Camilo Torres, quien murió en su primer enfrentamiento en 1966, provenían directamente de la Iglesia Católica. ELN no es una guerrilla campesina como las FARC. Sus fundadores fueron intelectuales urbanos inspirados por la ideología marxista que fueron a entrenarse a Cuba y desde un principio recibieron financiación de Fidel Castro. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Además, a diferencia de la estructura vertical de las FARC, el ELN opera como una federación. Es decir, sus frentes a lo largo del país tienen autonomía y las decisiones pasan por complejos procesos de conciliación. Desde un principio, la militancia de sacerdotes jesuitas en las filas del ELN le dio a la guerrilla cierta connotación religiosa, una línea de pensamiento que combina las ideas revolucionarias con la teología de la liberación. En cuanto al proceso de paz, los expertos aseguran que negociar con esta guerrilla es más difícil que con las FARC, por su carácter federal. Entablar un diálogo con sus líderes históricos no garantiza que todos los frentes estén en la misma línea y vayan a acotar las pautas del acuerdo. Cada frente del ELN en cada región del país tiene condiciones, causas, amenazas y rentas distintas. Además, cada uno tiene demandas diferentes ante el Estado. Negociar con un frente no significa estar avanzando con el otro, y por eso, hasta ahora, las intenciones de paz se han visto frustradas. Si un frente está sentado en la mesa, otro bien puede estar lanzando estrategias de guerra. Mantener esa contradicción es muy difícil políticamente, sobre todo ante una opinión pública que quiere dejar atrás la página de la guerra de guerrillas. Este proceso de paz que impulsa Petro tiene varias diferencias con los anteriores, que permiten pensar que hay una oportunidad de éxito. Por exguerrillero y por tener una agenda de izquierda, Petro goza de cierto margen de confianza dentro de la guerrilla. El mandatario, además, restableció relaciones con el gobierno de Venezuela, donde el ELN, según las autoridades colombianas, se ha refugiado durante los años con el beneplácito del Estado. Nicolás Maduro busca reinsertarse en la comunidad internacional y Petro le sirve de ancla ante el mundo. Aunque el ELN se ha fortalecido durante los últimos años, su poderío militar no alcanza para lograr su principal cometido de llegar al poder. Asimismo, la emergencia de grupos narcotraficantes, neoparamilitares y de las disidencias de las FARC le ha obligado a combatir frentes distintos al del Estado, que es su enemigo natural. La Colombia de 1960 vislumbraba una década compleja, marcada por la ausencia de una reforma agraria contundente, la conformación de las guerrillas y los inicios del narcotráfico. Esto contribuyó al conflicto ya que diferentes grupos armados luchaban por el control de las rutas del tráfico de drogas. Además, en respuesta a la insurgencia guerrillera surgieron grupos paramilitares en algunas regiones. A pesar de los desafíos y conflictos que se vivieron en Colombia durante la década de los 60, también hubo algunos eventos y desarrollos positivos en el país, tales como la creación de la Universidad Nacional de Colombia, un hito importante en la educación superior del país, brindando oportunidades educativas y contribuyendo al avance académico y cultural del país. Colombia también se unió a la Organización Internacional de los Estados Americanos en 1962 y participó activamente en la diplomacia internacional. Hubo también un crecimiento económico. Colombia experimentó un crecimiento durante la década de los 60 impulsado en parte por los sectores de la agricultura y la industria. También se conoció el talento de los nacidos en la tierra, tales como el mejor jugador de fútbol que llevaba el número 10 en la espalda, tenía un afro rubio y hacía pases milimétricos en las canchas, como lo fue el Pibe Valderrama. La comunicación desempeñó un papel crucial en la formación y surgimiento del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en Colombia. Aunque el ELN se fundó en 1964, su origen se remonta a una serie de comunicaciones y discusiones entre grupos guerrilleros y líderes revolucionarios en la década de 1960.
La comunicación facilitó la coordinación entre diferentes células y miembros del ELN, permitiendo la planificación de sus acciones guerrilleras y la propagación de su ideología. Además, a través de los comunicados, panfletos y declaraciones, el ELN buscó comunicar sus objetivos políticos y sociales al público y a la comunidad internacional. Se generó la difusión de la ideología y la organización del ELN en sus primeros años, ayudando a consolidar su presencia en Colombia como un grupo guerrillero. El ELN, al igual que otras organizaciones guerrilleras, dependía en gran medida de la comunicación para coordinar sus actividades entre diferentes células y regiones del país. Esto permitía planificar ataques, movimientos de tropa y la distribución de recursos de manera eficaz, a menudo utilizando radios de onda corta y mensajes codificados para evitar la detención del gobierno. También desempeñó un papel crucial en la movilización de simpatizantes y reclutas. A través de estas propagandas, el ELN buscó ganar apoyo popular y reclutar nuevos miembros para sus filas. Estos esfuerzos de comunicación ayudaron a consolidar su base de seguidores. El ELN tenía una ideología política marxista-leninista y la comunicación desempeñó un papel fundamental en la difusión de esta ideología. A través de comunicados y manifiestos, el grupo articuló sus objetivos políticos y sociales, intentando persuadir a la población sobre la necesidad de un cambio revolucionario en Colombia. La comunicación también fue importante para establecer y mantener relaciones con otros grupos guerrilleros y movimientos revolucionarios en América Latina y más allá. El ELN buscó apoyo y solidaridad de grupos afines en otros países, lo que requería una comunicación efectiva. El ELN, a través de comunicados y reclamación de responsabilidad por ataques, a menudo provocaba respuestas del gobierno colombiano. Estos comunicados y acciones mediáticas contribuyeron a la percepción de conflicto armado en el país y a la presión para que el gobierno tomara medidas en respuesta. Fue una herramienta fundamental en la estrategia del ELN desde su surgimiento. Facilitó su organización interna y la difusión de su ideología, la movilización de simpatizantes y tuvo un impacto en la dinámica del conflicto armado en Colombia. La falta de un proceso de paz con el ELN en Colombia es el resultado de una serie de factores interrelacionados que van desde la falta de confianza y las diferencias en la agenda hasta presiones internas y externas. Resolver estos desafíos y avanzar hacia un acuerdo de paz sostenible requerirá un esfuerzo continuo, compromiso y voluntad política de ambas partes, así como el apoyo de la comunidad internacional y la sociedad civil. Lograr un verdadero acuerdo de paz con un grupo armado como el Ejército de Liberación Nacional es un proceso complejo que implica una serie de desafíos políticos, sociales y logísticos. Es esencial que tanto el gobierno como el ELN muestren una voluntad genuina de buscar la paz y estén dispuestos a comprometerse en un proceso de negociación. El proceso de paz debe ser inclusivo, involucrando a una amplia gama de actores políticos, sociales y comunitarios, en la negociación que incluya temas como el cese al fuego, la reincorporación de excombatientes, la justicia transicional.